Carta a los ancianos de San Juan Pablo II. A mis hermanos y hermanas ancianos. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan aprisa y vuelan. Salmo 90, 89, 10. 1. 70 eran muchos años en el tiempo en el que el salmista escribía estas palabras, y eran pocos los que los superaban. Hoy, gracias a los progresos de la medicina y a la mejora de las condiciones sociales y económicas en muchas regiones del mundo, la vida se ha alargado notablemente. Sin embargo, sigue siendo verdad que los años pasan aprisa. El don de la vida, a pesar de la fatiga y el dolor, es demasiado bello y precioso para que nos cansemos de él. He sentido el deseo, siendo yo también anciano, de ponerme en diálogo con vosotros. Lo hago, ante todo, dando gracias a Dios por los dones y las oportunidades que hasta hoy me ha concedido en abundancia. Al recordar las etapas de mi existencia, que se entremezcla con la historia de gran parte de este siglo, me vienen a la memoria los rostros de innumerables personas, algunas de ellas particularmente queridas. Son recuerdos de hechos ordinarios y extraordinarios, de momentos alegres y de episodios marcados por el sufrimiento. Pero, por encima de todo, experimento la mano providente y misericordiosa de Dios Padre, el cual cuida del mejor modo todo lo que existe y que, si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. A él me dirijo con el salmista. Dios mío, me has instruido desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora, en la vejez y las canas, no me abandones, Dios mío, hasta que describa tu brazo a la nueva generación, tus proezas y tus victorias excelsas. Mi pensamiento se dirige con afecto a todos vosotros, queridos ancianos, de cualquier lengua o cultura. Os escribo esta carta en el año en que la Organización de las Naciones Unidas, con buen criterio, ha querido dedicar a los ancianos para llamar la atención de toda la sociedad sobre la situación de quien, por el peso de la edad, debe afrontar frecuentemente muchos y difíciles problemas. El Pontificio Consejo para los Laicos ha ofrecido ya valiosas pautas de reflexión sobre este tema. Con la presente carta, deseo solamente expresaros mi cercanía espiritual, con el estado de ánimo de quien, año tras año, siente crecer dentro de sí una comprensión cada vez más profunda de esta fase de la vida y, en consecuencia, se da cuenta de la necesidad de un contacto más inmediato con sus coetáneos para tratar de las cosas que son experiencia común, poniéndolo todo bajo la mirada de Dios, el cual nos envuelve con su amor y nos sostiene y conduce con su providencia. 2. Queridos hermanos y hermanas, a nuestra edad
resulta espontáneo recorrer de nuevo el pasado para intentar hacer una especie de balance. Esta mirada retrospectiva permite una valoración más serena y objetiva de las personas que hemos encontrado y de las situaciones vividas a lo largo del camino. El paso del tiempo difumina los rasgos de los acontecimientos y suaviza sus aspectos dolorosos. Por desgracia, en la existencia de cada uno hay sobradas cruces y tribulaciones. A veces se trata de problemas y sufrimientos que ponen a dura prueba la resistencia psicofísica y hasta conmocionan quizás la fe misma. No obstante, la experiencia enseña que, con la gracia del Señor, los mismos sinsabores cotidianos contribuyen con frecuencia a la madurez de las personas, templando su carácter. La reflexión que predomina por encima de los episodios particulares es la que se refiere al tiempo, el cual transcurre inexorable. El tiempo se escapa irremediablemente, sentenciaba ya el antiguo poeta latino. El hombre está sumido en el tiempo, en él nace, vive y muere. Con el nacimiento se fija una fecha, la primera de su vida, y con su muerte otra, la última. Es el alfa y la omega, el comienzo y el final de su existencia terrena, como subraya la tradición cristiana al esculpir estas letras del alfabeto griego en las lápidas sepulcrales. No obstante, aunque la existencia de cada uno de nosotros es limitada y frágil, nos consuela el pensamiento de que, por el alma espiritual, sobrevivimos incluso a la muerte. Además, la fe nos abre a una esperanza que no defrauda, indicándonos la perspectiva de la resurrección final. Por eso la Iglesia usa en la vigilia pascual estas mismas letras con referencia a Cristo, vivo, ayer, hoy y siempre. Él es principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. La existencia humana, aunque está sujeta al tiempo, es introducida por Cristo en el horizonte de la inmortalidad. Él se ha hecho hombre entre los hombres para unir el principio con el fin, esto es, el hombre con Dios. Un siglo complejo hacia un mundo de esperanza. 3. Al dirigirme a los ancianos, sé que hablo a personas y de personas que han realizado un largo recorrido. Hablo a los de mi edad. Me resulta fácil, por tanto, buscar una analogía de mi experiencia personal. Nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, ha sido inscrita por la providencia en este siglo XX, que ha recibido una compleja herencia del pasado y ha sido testigo de numerosos y extraordinarios acontecimientos. Como tantas otras épocas de la historia, nuestro siglo ha conocido luces y sombras. No todo han sido penumbras. Hay muchos aspectos positivos que han sido el contrapeso de otros negativos o han surgido de estos últimos.
como una beneficiosa reacción de la conciencia colectiva. No obstante, es cierto, y sería tan injusto como peligroso olvidarlo, que se han producido daños inauditos que han incidido en la vida de millones y millones de personas. Bastaría pensar en los conflictos surgidos en diversos continentes, debidos a contenciosos territoriales entre estados o al odio entre diversas etnias. Tampoco se han de considerar menos graves las condiciones de pobreza extrema de amplios sectores sociales en el sur del mundo. El vergonzoso fenómeno de la discriminación racial y la sistemática violación de los derechos humanos en muchos países. Y, en fin, ¿qué decir de los grandes conflictos mundiales? Solo en la primera parte del siglo hubo dos, de una magnitud hasta entonces desconocida por las muertes y la destrucción ocasionadas. La Primera Guerra Mundial cegó la vida de millones de soldados y civiles, truncando la existencia de muchos seres humanos casi en la adolescencia o incluso en su niñez. ¿Y qué decir de la Segunda Guerra Mundial? Estalló tras pocos años de una relativa paz en el mundo, especialmente en Europa, y fue más trágica que la anterior, con tremendas consecuencias para las naciones y los continentes. Fue guerra total, una inaudita explosión de odio que se abalanzó brutalmente también sobre la inerme población civil y destruyó generaciones enteras. Fue incalculable el tributo pagado en los diversos frentes al delirio bélico y terroríficos los estragos llevados a cabo en los campos de exterminio, auténticos gólgotas de la época contemporánea. Durante muchos años, en la segunda mitad del siglo, se ha vivido la pesadilla de la Guerra Fría, esto es, la confrontación entre los dos grandes bloques ideológicos contrapuestos, el este y el oeste, con una desenfrenada carrera de armamentos y la amenaza constante de una guerra atómica capaz de destruir la humanidad entera. Gracias a Dios, esa página oscura se ha terminado con la caída en Europa de los regímenes totalitarios opresivos, como fruto de una lucha pacífica, que ha empuñado las armas de la verdad y la justicia. Se ha comenzado así un arduo pero provechoso proceso de diálogo y reconciliación orientado a instaurar una convivencia más serena y solidaria entre los pueblos. No obstante, demasiadas naciones están todavía muy lejos de experimentar los beneficios de la paz y la libertad. En los últimos meses, el violento conflicto surgido en la región de los Balcanes, que ya en los años precedentes había sido teatro de una terrible guerra de carácter étnico, ha suscitado gran conmoción. Se ha derramado más sangre, se han intensificado las destrucciones y se han alimentado nuevos odios. Ahora, cuando finalmente el fragor de las armas se ha apaciguado, se comienza a pensar en la reconstrucción en la perspectiva del nuevo milenio. Pero mientras tanto, siguen propagándose también en otros continentes numerosos focos de guerra, a veces con masacres y violencias olvidadas demasiado pronto.
por las crónicas.